parcial. Entonces, en este diagrama vamos a incluir lo que hemos estudiado para el diagrama con solubilidad total en estado líquido y en estado sólido, y le vamos a agregar la reacción eutéctica, que es una reacción de solidificación y que ocurre a temperatura constante. Entonces, si ya están listos, pues vamos a iniciar compartiendo mi pantalla, iniciando la grabación y resolviendo los 3 problemas que tenemos este día relacionados con este tema. Así que voy a proceder a compartir mi pantalla. Ya estamos compartiendo. Y voy a proceder a iniciar la grabación. Vamos a quitar esto aquí. Grabar grabación. Bien. Bien, iniciamos entonces la grabación de esta sesión. Nos vamos a pasar acá. Les recuerdo que si tienen consulta pueden dirigirse por medio del chat, como también abrir micrófono cuando les surja la duda. Así que el tema de esta discusión es diagrama con solubilidad parcial y, por supuesto, vamos a incluir una reacción eutéctica en él. Hemos venido estudiando que de acuerdo a este término, solubilidad, los diagramas se pueden clasificar en tipos. Hemos estudiado cuando son completamente solubles, cuando tienen solubilidad total, lo vimos la semana pasada, en los que las reglas de Humboldt se cumplían. Además, también estudiamos cuando son completamente insolubles en estado sólido, en el cual conocimos la reacción eutéctica. Por un lado, son completamente insolubles en estado sólido y por otro, presentan reacción eutéctica. Así que para el tema de esta discusión vamos a agregar solubilidad parcial y además la reacción eutéctica. ¿Qué cambios tenemos con respecto a los diagramas insolubles? Pues que ahora, bajo ciertas condiciones de temperatura y composición, los componentes son solubles en estado sólido. Por lo tanto, agregamos unas nuevas líneas a las ya conocidas que se llaman solvos. Recordemos un poco los puntos, las líneas y las regiones en este diagrama. Pero antes vamos a dibujar las curvas de enfriamiento características. Entonces recordemos que una curva de enfriamiento es una representación temperatura versus tiempo. Y comenzamos con la de metal puro. Pues el metal puro funde o solidifica a una temperatura constante. Por lo tanto, vamos a tener un sobrecalentamiento, después vamos a tener una pérdida de calor medida a través de la disminución de temperatura y después vamos a ver que la solidificación avanza a temperatura constante. Quiere decir que con respecto al tiempo podemos marcar un inicio y podemos marcar un fin. Y a partir de allí, un enfriamiento o pérdida de calor. Recordamos ahora la curva para la solución sólida. En el caso de la solución sólida, se caracterizan porque al tener un amplio intervalo de composición, también funden o solidifican en un intervalo. Entonces, identificamos la temperatura de inicio para el proceso de solidificación e identificamos la temperatura final. Esto lo hicimos la clase anterior.
tenemos siempre un sobrecalentamiento y el enfriamiento seguiría la siguiente tendencia. Tendríamos acá la pérdida, tenemos acá el inicio de la solidificación, después vamos a tener acá lo que es la transformación de líquido a sólido en un intervalo de temperaturas y posteriormente el enfriamiento ya en estado sólido. Entonces, podemos notar que mientras en un metal puro la solidificación ocurre a temperatura constante, en una solución sólida la solidificación ocurre en un intervalo de temperaturas. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos la reacción eutéctica? Cuando tenemos la reacción eutéctica, este proceso de cambio de líquido a sólido ocurre a temperatura constante. Entonces tendríamos una curva similar a la del metal puro. Metal puro y eutéctico. Bajo estas dos condiciones, ya sea se trate de un metal puro o se trate del punto eutéctico o la reacción eutéctica, la solidificación ocurre a temperatura constante. Por lo tanto, las curvas de enfriamiento en algunas aleaciones, no en todas, en este diagrama siguen esta tendencia, temperatura versus tiempo. Vamos a marcar una temperatura de inicio, una de fin. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos observar que hay un sobrecalentamiento, hay un cambio de orientación que indica que existe solidificación y después el proceso avanza a temperatura constante. Esta es la solidificación, tanto en un intervalo como a temperatura constante y al finalizar el enfriamiento en estado sólido. Por lo tanto, lo que solidifica en un intervalo va a ser una solución sólida y lo que solidifica a temperatura constante va a ser el eutéctico. Ahora sí, recordamos qué forma tiene este diagrama. Como hay una reacción eutéctica, pues la vamos a poner acá. Tenemos, en primer lugar, los puntos. Recordemos que en todo sistema de aleación hay dos elementos o componentes, A y B, y que hay una escala que se mide la presencia de estos componentes y que por lo general responde al elemento a la derecha. Vamos a identificar en estas líneas las temperaturas de fusión de los dos elementos. Vamos a poner por acá la temperatura de fusión de A y vamos a poner por acá la temperatura de fusión de B. Esto es hipotético. Y además agregamos un punto al que denominamos punto eutéctico. Este punto tiene una composición fija y como vemos es la aleación que funde a la más baja temperatura. Entonces, de acuerdo a las leyes de Raoult, hay un abatimiento de las temperaturas de fusión y podemos pasar a identificar las líneas. Ya tenemos la línea de temperatura eutéctica, ahora vamos a incorporar las líneas líquidos. Ahora vamos a agregar las líneas sólidos. Es esta, la reacción eutéctica y esta. Y como estamos hablando de solubilidad parcial, pues vamos a agregar las líneas solvos. Pues aquí hay un ejemplo, aunque podemos tener combinación de solubilidad para un extremo y que sea completamente insoluble en el otro. Puede suceder. Ahora identifiquemos las regiones de una sola fase, líquido y las soluciones terminales, alfa y beta. Recordemos que al ser soluciones sólidas pueden ser letras griegas. Podemos encontrar aquí eta, no necesariamente beta. Y ahora los campos de dos fases, alfa más líquido, beta más líquido y alfa más beta. Tenemos estas orejitas
que serían un diagrama con solubilidad total, en la que el primer sólido que se forma recibe el nombre de sólido proeutéctico o primario. Y los sólidos que se forman a consecuencia de la reacción eutéctica, aquí, van a ser sólidos eutécticos. Entonces aquí tendríamos en este intervalo el proeutéctico y aquí la mezcla eutéctica. Pues bien, aplicamos las mismas reglas que aplicamos la semana pasada y lo hicimos en clase, así que ahora resolvamos los 3 problemas. El problema 1 nos dice, dibuja el diagrama de fases en equilibrio hipotético de A y B a partir de los datos siguientes. Los puntos de fusión de los 2 elementos, la temperatura eutéctica, la composición del líquido en equilibrio a la temperatura eutéctica, las solubilidades a 500 grados Celsius, tanto de B en A como de A en B, las solubilidades a 25 grados Celsius, tanto de B en A como de A en B. Y una vez hecho el diagrama, vamos a calcular cantidades de fases presentes para una aleación con 75% en peso de B. Toda esta información pues la vamos a poner acá y vamos a hacer un esquema. Un esquema, temperatura, composición. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es poner los elementos en los ejes terminales. Este y este, el de la derecha. Usted puede poner A y B, B y A, como quiera. Pero por seguir el sentido lógico que a la derecha es creciente o aumenta o lleva la secuencia, vamos a poner a la izquierda A. Aquí representa el 100% de elemento A, toda esa línea. Y a la derecha vamos a poner el B. Como B aumenta desde 0 hasta 100 en orden creciente, la escala estará dada por el porcentaje en peso de B. Ahora ubiquemos los puntos de fusión. Vamos a poner un rojo para que se vea. Dice que A es 700. Como estamos haciendo un esquema, pues no es necesario que estemos midiendo. Entonces vamos a ir haciendo la representación. Vamos a poner acá 700, que es la temperatura de fusión de A. Y al otro extremo, 1000. Pues como 1000 es mayor que 700, lo vamos a poner por acá arriba. Y esta es la temperatura de fusión de B. Además, nos dan la temperatura eutéctica, nos dice que es a 500, entonces lo vamos a poner por acá. Les recuerdo que esto no está a escala, yo lo estoy haciendo solo ilustrativo. Esta es la temperatura eutéctica. Composición del líquido en equilibrio a la temperatura eutéctica. Me está diciendo que ese es CL, que a 500 grados estoy aplicando la regla y la composición del líquido es de 30% en peso de A. Entonces vamos a retroceder un poquito al dibujito que tengo aquí y decimos, bueno, me está diciendo que la composición del líquido, voy a ubicar dónde está el campo líquido, y a la temperatura eutéctica la voy a marcar, y si aquí está el líquido, quiere decir que este va a ser CL, ya sea que lo analice aquí o que lo analice en el otro segmento. Es esta composición del líquido, que a la temperatura eutéctica, como la reacción eutéctica involucra
un líquido que se transforma en dos sólidos diferentes y es reversible, entonces eso quiere decir que el último líquido debe tener esa composición para poder formar esos dos sólidos. Entonces, voy a anotar también que dice que es un 30% en peso de A, pero yo tengo aquí B. Por lo tanto, para complementar 100, van a ser 70% en peso de B. Y voy a ubicar el 70, vamos a decir que por aquí está la mitad, ¿verdad? Esto se debe hacer medido y vamos a poner aquí 70. Y en este valor, pues tenemos esa composición de líquido a la temperatura eutéctica, líquido que se va a transformar en la mezcla eutéctica. Bueno, pues ahora ya puedo unir las líneas líquidos. Respecto a las solubilidades, bueno, pues dice que la solubilidad de B en A es de 15. Fíjese, aquí es muy importante. B en A quiere decir que B es el soluto y A es el solvente, que está en mayor cantidad. Entonces, como está en mayor cantidad, quiere decir que me voy a acercar al eje de A. Vamos a poner el puntero. Ajá. Entonces, nos acercamos a donde haya mayor cantidad de A, ¿verdad? Que para que sea el solvente. Recuerden que en una solución el solvente se encuentra en mayor cantidad. Entonces, como A es el solvente, vamos al diagrama y estaremos cerca del eje A. Entonces, si la cantidad de B en A es de 15, esta es la cantidad de B. Y como estoy trabajando en escala de B, pues sencillamente voy a ubicar ese 15. Entonces, si aquí tengo 70, tengo 35, tengo por aquí 15. Y esto se mide a 500. Entonces voy a tener el punto aquí. El otro valor, solubilidad de A en B. Entonces, ahora cambian las cosas. A es el soluto y B es el solvente. Por lo tanto, estaremos más cerca del eje de la derecha, el eje B. Pero este 20% es de A. Si tenemos 20% de A, ¿cuánto es el porcentaje de B? Así es, Herbert, sería 80. Entonces, quiere decir que voy a ubicar el 80. Y a 500 quedaría aquí. Entonces, ahora ya puedo unir las líneas que representan sólidos. De aquí para acá, de aquí para acá, y toda la línea de temperatura eutéctica. Solubilidades a 25 grados Celsius. Vamos a poner por acá 25. B en A, 5. Pues repetimos, B es el soluto. Entonces voy a marcar acá el 5.
Y a 25, pues vamos a ponerlo acá. Ahora sí puedo formar la línea Solbus, porque me está indicando cambios de solubilidades. Va. Y para el otro lado, ¿cuál sería ese valor? ¿Cuál sería este valor? ¿Pongo 7 o qué valor debo poner? 93, muy bien. Entonces, ubico por acá. Yo lo voy a hacer separado para que se vea. 93. Y ahora uno aquí. Y esta sería mi segunda línea Solbus. De esta forma, por medio de la información, hemos trazado el diagrama. ¿Preguntas, dudas? ¿Se ha entendido cómo se traza el diagrama? Bueno, pues ahora con este diagrama ya simplemente vamos a colocar los campos de una fase y de dos fases. Y vamos a resolver lo siguiente. ¿Cuáles son las cantidades de fases presentes de una aleación con 75% en peso? A, temperatura eutéctica menos un dt. Entonces, yo voy a dibujar un esquema para no estar regresando. Lo vamos a hacer en azulito. Vamos a dibujar un esquema. Ya fuimos viendo paso a paso cómo armamos el diagrama. Entonces ahora yo lo voy a dibujar acá. Y voy a poner los valores que me queden indicados. Dijimos que este valor de acá, aquí es A, aquí es B, aquí es 5, aquí es 15, este valor es 70, este valor es 80 y este valor es 93. Muy bien. Ya tenemos nuestro esquema y ahora vamos a ubicar la aleación. 75 en peso. Yo lo he hecho aquí amplio para poder trazar, pero ya vimos que quedaría bien cerquita, ¿verdad? Entonces, como este solo es un esquema, vamos a ubicar el 75, porque esta es la escala de B, y vamos a trazar la perpendicular. Bien. ¿Cuáles son las cantidades de las fases presentes? ¿A qué temperatura de análisis? Si esta es la temperatura eutéctica, me dice que a temperatura eutéctica menos un dt. Entonces quiere decir que vamos a estar acá. En este punto. ¿Qué fases están presentes? ¿Qué fases están presentes? En este puntito. Vamos a poner aquí. Aquí. Recuerde que el diagrama es un mapa. ¿Qué fases están presentes? Creería que beta más alfa. ¿Cómo se distribuirían estas fases?
Recuerde que aunque tengamos acá, y es lo que hemos visto en clase, aunque tengamos acá alfa más beta, pero en el proceso de solidificación, todo esto, se han venido formando las fases. Por eso es necesario identificarlas. Vamos a ver, ¿cómo se distribuirían esas fases? ¿O solo sería alfa y beta? Solo así le ponemos. No, podríamos elegir distintos puntos para Aquí análisis. estamos buscando, no, aquí estamos buscando. La temperatura es clara en el problema. Nos dice cuáles son las cantidades en ese punto, ahí donde está la flechita. ¿Qué fases hay ahí presentes? Pues sería beta más alfa y tendríamos beta proeutéctico, creo que es. Sí, así es, tendríamos beta proeutéctico más la mezcla eutéctica, porque recuerde que aquí hay una reacción de 3 fases y la mezcla eutéctica está formada por alfa eutéctico más beta eutéctico. Ahora sí, ya tenemos identificadas las fases, determinemos las cantidades. En el cálculo vamos a aplicar lo que acaba de mencionar. Hoy sí necesito definir puntos en los que voy a analizar. Miren, lo puedo hacer aquí abajo, pero lo voy a ir haciendo paso a paso. Para que se entienda bien. Comenzamos con beta proeutéctico. Como beta proeutéctico se forma aquí, en esa orejita, en esta zona de aquí se forma beta proeutéctico, voy a seleccionar una temperatura para calcular la cantidad. Y como hablamos en clase, los puntos críticos, pues esa temperatura será temperatura eutéctica más un DT. Entonces lo voy a poner acá. Yo lo voy a hacer muy separado. Temperatura eutéctica más un DT. Y como estoy hablando de un diferencial, pues voy a asumir que son estos mismos puntos. Así que voy a dibujar la isoterma. Al lado derecho tenemos beta. Al lado izquierdo, como es un diferencial, líquido. Y las intersecciones, ya que es un diferencial, 70 a este lado y 80 al lado derecho. Y el pivote en la composición de la aleación, 75. Ahora sí puedo calcular porcentajes de beta proeutéctico. Brazo de palanca opuesto sobre longitud de la línea de enlace. Ubiquemos dónde está beta. Está aquí, al lado derecho. El brazo opuesto entonces va a obligar a dar un saltito y este representa la cantidad de beta. Entonces, brazo opuesto, 75 menos 70, longitud de la línea de enlace. Línea de enlace une líquidos y sólidos. 80 menos 70.
por el 100%, de donde el porcentaje de beta proeutéctico es del 50%. Si beta es el 50%, ¿cuánto es la cantidad de líquido? Si beta es el 50%, Germen nos dice 50. Exacto. 100 menos el porcentaje de beta proeutéctico. Por lo que el porcentaje de líquido, que se le llama líquido de composición eutéctica, va a ser igual al 50%. A continuación, calculemos las fases eutécticas. Para estas fases, vimos en clase unas ecuaciones. Porcentaje de alfa eutéctico va a ser igual a la fracción de alfa relativo por el porcentaje de líquido o porcentaje de mezcla eutéctica. ¿Cuáles van a ser las fracciones relativas? Y porcentaje de beta eutéctico, fracción de beta relativo por el porcentaje de líquido de composición eutéctica. Fracciones relativas. Se llaman fracciones relativas porque están referidas a puntos fijos del diagrama, puntos que no cambian. Ahora estoy calculando una aleación con una composición de 75% B, pero puedo calcular una con una composición de 40, de 60, de 79. La composición de la aleación es variable. Sin embargo, estos puntos de 5, de 15, de 70, de 80, 93, estos puntos no cambian siempre y cuando se mantenga en estado de equilibrio. Por ello, para calcular las fracciones relativas, lo hacemos a temperatura eutéctica menos un dt, porque nos está indicando cómo se distribuyen alfa y beta en la mezcla, y eso depende de la posición del punto eutéctico. Entonces tendremos a este lado 15, vamos a retroceder, a este lado 15 colinda con alfa, a la derecha 80 junto a beta. ¿Y dónde está nuestro pivote? Ahora no es la composición de la aleación, sino que es el punto eutéctico. Aplicando regla de palanca, fracción de alfa relativa, 80 menos 70 sobre 80 menos 15. Fracción de alfa relativa, 0.154. Para totalizar 1, fracción de beta relativo, 0.846. Y ahora sí, podemos completar estas ecuaciones. Porcentaje de alfa eutéctico, 0.154 por 50. Obtenemos un valor de alfa eutéctico igual a 7.7.
Y de igual manera, calculamos el porcentaje de beta eutéctico. 0.846 por 50, o ¿de qué otra manera lo podemos calcular? Como ambos se forman de líquido, podemos calcular el porcentaje de beta eutéctico como la diferencia entre el porcentaje de líquido de composición eutéctica y el porcentaje de alfa eutéctico. Ya sea una u otra forma, van a dar valores muy cercanos y el porcentaje de beta eutéctico es de 42.3. Estas son las cantidades de las fases, ¿verdad? Entonces, en resumen, porcentaje de beta pro eutéctico, 50%, porcentaje de alfa eutéctico, 7.7, y porcentaje de beta eutéctico, 42.3. Para saber si estamos en lo correcto, la suma debe ser 100%. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ingeniera, Dígame. yo tenía una pregunta con respecto a, para calcular la fracción de alfa relativo, utilizó 80, ¿verdad? Ahí me perdí un poco cómo determinó ese valor. No sé si lo podría volver a explicar. De aquí, míreme. De aquí, míreme. Este es el límite. Vemos los límites. Como estamos en un diferencial, podemos decir que nos podemos ir sobre esta línea. Entonces, ¿dónde inicia y dónde termina? A la izquierda inicia aquí, en este valor de 15. ¿Con quién limita? Con alfa. De ahí nos movemos hacia la derecha. Vamos al otro límite. Llegamos aquí. ¿Cuánto vale este límite? 80. ¿Con quién limita? Con beta. No sé si se entendió. Sí, ingeniera. Entonces quiere decir que para poder calcular, para poder definir esos valores, siempre se va a buscar los límites. Usualmente. Siempre. Para valores relativos, sí. Ah, está bien. Ah, pues sí, me queda bastante claro. Gracias. Bueno. Vamos a ver. Ajá, Herbert, no tenemos el 100%. No, tenemos una cantidad de eutéctico. Así que ahí no aplica el 100%. Bueno, este fue el calentamiento. Veamos el problema 2. ¿Qué nos pide? Se desea tener una tonelada métrica de una aleación plata-cobre compuesta de 40% plata, 60% cobre. Determine cuáles son las cantidades mínimas de plata y cobre que es necesario mezclar y fundir. La aleación es hipo o hipereutéctica. Describa con dibujos apropiados la formación de la microestructura durante el enfriamiento desde líquido. Calculemos las masas de las fases presentes a temperatura eutéctica menos 1 dt y vamos a indicar una composición de aleación con la que no se forme la mezcla eutéctica. Entonces, vamos a ver el diagrama que nos presenta. ¿Cuáles son las cantidades mínimas de plata y cobre que es necesario mezclar y fundir? Bueno, después tenemos acá el diagrama, pero aquí nos vamos a entretener, así que
Vamos a calcular esto. ¿Cuál es la composición de la aleación? 40 plata, 60 cobre. Entonces, quiere decir que C sub 0, que es la composición de la aleación, 40% plata, 60% cobre. Y por lo general, esto es porcentaje en peso. Entonces, ya que es porcentaje en peso, escribamos cómo se calcula el porcentaje en peso. Porcentaje en peso de plata. Esto va a ser igual a la masa de plata sobre la masa total de la aleación y como es porcentaje, multiplico por el 100. Si me está diciendo cantidades mínimas, se está haciendo referencia a la masa de plata y a la masa de cobre que se tienen que mezclar y fundir. Entonces, de la ecuación del porcentaje en peso, vamos a despejar. Masa de plata va a ser igual al porcentaje en peso de plata sobre 100 multiplicado por el peso total, peso o masa total. Como el valor es 40, sobre 100. Y ya que se trata de una tonelada métrica, esto es igual a 1000 kilogramos. Hay tonelada inglesa, hay tonelada para ciertos productos también. Entonces, la masa total van a ser 1000 kilogramos. Operando, obtenemos 400 kilogramos para la plata y de forma similar, la masa del cobre. Estas son las cantidades mínimas que se tienen que mezclar para obtener una tonelada métrica y que la aleación tenga esa composición de 40% plata, 60% cobre. Quiere decir que al tener estos dos valores, conociendo estos dos valores, yo puedo determinar cuál es la composición de la aleación. O viceversa, como lo hemos hecho hoy. Ahora, vamos a ubicar la aleación. La aleación es hipo o hipereutectica y vamos a observar detenidamente ese diagrama. Vamos a ver. Que sentía la regañada. Creo que es hipereutectica. Bueno,
Fíjense que este diagrama lo incluí porque es muy diferente a lo que hemos visto en las clases. Y voy a prever que tal vez en algún documento, en alguna literatura, ustedes se encuentran con algo así. Entonces, que pongan atención. Hablábamos siempre de vigilar las escalas. Entonces, cuando vemos este diagrama, cuando vemos la escala, identificamos, ¿verdad? Los ejes terminales, plata, cobre, escala de cobre, pero vea lo que dice aquí. Dice porcentaje atómico. La clase anterior, la discusión anterior, teníamos esa escala en la parte superior. Sin embargo, acá se encuentra en la parte inferior. O sea que no es extraño encontrar también este tipo de representación. Y en la parte superior distinguimos el porcentaje en peso. Entonces, ahí se nos dice en el problema que tenemos una aleación plata-cobre, 40% en peso de plata, 60% en peso de cobre. Entonces vamos a ubicar este 60, que está como por aquí. Como no vamos a trabajar en mayor gráficamente, ¿verdad? Vamos a ubicarlo, voy a poner en rojo para que se vea. Y tenemos acá el 60. Aquí sería de convertir de porcentaje en peso a porcentaje atómico para poder trabajar con estas líneas, ¿verdad? Entonces vamos a decir que aquí tenemos el 60. Y lo vamos a poner acá. Ahí. Entonces, vemos que la composición cae a la derecha. Este es el punto eutéctico. Como la composición cae a la derecha, la aleación es hipereutéctica. Entonces, mucho ojo con estos detalles. Y hay otro detalle también en particular. Nos vamos a ir descubriendo. Nos dice, describa con dibujos apropiados la formación de la microestructura durante el enfriamiento desde líquido. Entonces, vamos a volver a poner nuestra línea en el 60% de cobre y vamos a identificar los puntos en los cuales hay transformaciones. Entonces no lo vamos a hacer de todo. Vamos a poner aquí un primer punto. Vamos a poner acá un punto 2. Vamos a poner acá un punto 3 y vamos a poner acá un punto 4. ¿A qué temperaturas? El punto 1 a una temperatura de inicio que es superior a la temperatura líquidos. El punto 2 .
a la temperatura líquidos, el punto 3 a temperatura eutéctica más 1 dt y el punto 4 a temperatura eutéctica menos 1 dt. Entonces ahora hagamos los dibujos. Para representar microestructura, por lo general se hace en un círculo. ¿Por qué? Porque decimos que esto es lo que se está viendo en el microscopio. Pero también puede ser un cuadrado, no hay problema. Entonces, en el punto 1, ¿qué tenemos? Tenemos líquido. Entonces, esto es líquido. A medida que la aleación se va enfriando, cuando alcanza la temperatura líquidos, ¿qué tenemos? Tenemos acá la formación de núcleos. Recuerdan que trabajamos con esto la clase anterior, que estamos aquí, esta SL, y en la isoterma, aquí tenemos CS, los núcleos. Entonces aquí tenemos núcleos de la fase proeutéctica. Pero observe algo. Ahora tenemos una fase alfa AG y tenemos acá una fase alfa cobre. Porque este es el solvente. Entonces, no es raro encontrar también este tipo de designaciones. Una fase, una solución sólida alfa rica en cobre y del otro lado una solución alfa rica en plata. El llevar el subíndice cobre y plata lo distingue, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontremos con estos diagramas, puede interpretarlo de esa forma. No siempre van a tener una fase beta. Por eso incluí este diagrama en particular. Bueno, pues entonces se forma la fase proeutéctica y la fase proeutéctica es alfa rica en cobre. Entonces vamos a dibujar esos núcleos aquí y el líquido. Ay, me quedó pura carita. ¿Qué pasa en esta trayectoria? Aumenta el sólido, porque esto es lo que hemos llamado intervalo de solidificación de la solución sólida, del proeutéctico. Por eso, cuando alcanzamos la temperatura del punto 3, estos núcleos que teníamos, pues fueron creciendo. Y entonces, esto lo identificamos como alfa de cobre proeutéctico y siempre hay líquido. Y finalmente, cuando alcanzamos la reacción eutéctica, en este punto de acá, este líquido se convierte en los dos sólidos que están aquí. ¿Cuáles sólidos serían? Pues para saber los sólidos, voy a lanzar una isoterma y digo, vamos a ver con quiénes colindan. Con alfa de plata y con alfa de cobre. Entonces esto de aquí sería alfa de plata más alfa de cobre. Estos son símbolos que designan fases, así que no se vayan a estar confundiendo. Entonces esto se va a transformar en alfa de plata más alfa de cobre. ¿Y cuál sería la representación? Esto permanece constante. Entonces lo voy a dibujar en los mismos puntos, con los mismos tamaños, con la misma distribución. Pero el líquido solidifica en la mezcla eutéctica. Entonces lo voy a hacer rayadito para representar
las capas alternas. Esto sigue siendo alfa de cobre proeutéctico. Y ahora esto es la mezcla eutéctica. Alfa de plata eutéctico más alfa de cobre eutéctico. O alfa rica en plata y alfa rica en cobre. Estas serían entonces las transformaciones de la microestructura durante el enfriamiento. Es lo que hemos visto en clase, ¿verdad? De ahí vamos a trabajar con el mismo procedimiento. Masas de fases presentes a temperatura eutéctica menos 1 de T. Volvemos a ubicar nuestro 60 y ahora es aquí. Bueno, los puntos que corresponden que se corresponden aquí, ¿verdad? Los tenemos marcados en el diagrama. Si observan, tenemos unos puntos entre paréntesis, porque ahí nos están representando los valores de porcentaje en peso y los valores de porcentaje atómico. Entonces, estos valores de arriba es porcentaje atómico y lo que está entre paréntesis es porcentaje en peso. Entonces, vamos a trabajar con porcentaje en peso. Bueno, 5 minutos para que calculen. Porcentaje de alfa de cobre proeutéctico. Porcentaje de alfa rico en plata eutéctico y porcentaje de alfa rico en cobre eutéctico. Vamos a copiar acá las isotermas, las líneas 28,192. Alfa rico en cobre, alfa rico en plata. Les recuerdo que alfa rico en plata y alfa rico en cobre son simplemente fases del diagrama. Y es una manera de representarlas, ¿verdad? Y distinguirlas con el subíndice. Para las fases eutécticas, calcularemos fracciones relativas y lo vamos a hacer 92, que es el otro límite, y el punto eutéctico, plata. Bien, 5 minutos para que calculen. Lo acabamos de hacer en el problema 2, el problema 1. Solo voy a poner los resultados, así que necesito que ustedes los calculen para identificar si hay algún error, alguna confusión, etcétera.
Nos quedan un par de minutos, niños. Espero que vayan avanzando. Mira, Dígame. a mí me dio para el porcentaje de alfa de plata eutéctico de 38.06%. Vaya, voy a poner en azul para que se vea. Vaya. Ajá. El proeutéctico. El proeutéctico me dio de 49.92%. Vaya, muy bien. Y acá, el alfa de plata eutéctico. Me dio de 38.06. 38.06. Vamos a ver. 38 punto ¿cuánto? .06. 06. Yo tengo un 38.46, pero bueno, vamos a poner a ver los demás resultados. ¿Y el alfa rico en cobre? De 11.96%. Ajá. Ah, pues aquí hay un error, porque 6 y 6 son 12 y aquí tendríamos que tener un 8. Vamos a ver quién es más. 38.46. Ajá, gracias Rodrigo. Entonces revisemos porque este es un 4. Revisemos que ahí hay un errorcito. Entonces dice 38.46 y 11.62. Aquí estamos bien. Vamos a. Sí, sí es cierto, ingeniera, ya confirmé. 46. Vaya, muy bien. Vaya, muy bien. Estoy viendo 11.62 que nos está poniendo Rodrigo. 11.62. Va, hoy sí. Entonces vieron que independientemente de lo que el diagrama tenga representado,
podemos calcular las cantidades de las fases aplicando las mismas reglas de análisis, que no importa que esto se llame alfa de plata y alfa de cobre, que se llame alfa, que se llame beta, que se llame epsilon, es indiferente. Las reglas siempre son las mismas. Que tenemos el atómico aquí abajo y el de peso arriba, pues lo podemos trabajar indistintamente, ¿verdad? Solo que hay que prestar mucha atención. Ojo, siempre revisar la escala. Bueno, pero nos piden las masas y estamos calculando cantidades. ¿Qué hacemos para calcular masas? Las masas. Para calcular la masa de el alfa de cobre proeutéctico, multiplicamos el porcentaje de alfa de cobre proeutéctico dividido por 100, la fracción, por la masa total. Para calcular la masa del alfa de cobre eutéctico, multiplicamos el porcentaje de alfa rico en cobre eutéctico sobre 100 por la masa total. Y para calcular la masa del alfa rico en plata eutéctico, repetimos la fracción de alfa rico en plata, que es igual a porcentaje de alfa rico en plata eutéctico sobre 100 por la masa total. Les recuerdo que la masa total es 1 tonelada, 1000 kilogramos. Bueno, ¿cuáles son entonces las masas? ¿Cuáles son las masas? Para el primero a mí me dio de 499.2. Vaya, 400. Ahí se me volvió a perder el puntero. Serían kilogramos, creo. Sí. 400 me dijo. 499.2 kilogramos. Vamos a ver qué nos dicen los demás. Vamos a ver, vamos a esperar resultados de los demás. ¿Y los demás datos? Para los demás datos, a mí me dio, el siguiente me dio de 384.6. Ojo, ojo, este es cobre. Ah, sí, perdón. Es de 116.2. Vaya, 116.2 kilogramos. ¿Y el siguiente? El siguiente sí es 384.6. 380, ya confirmaron, 384.6. Bien, ya confirmó Rodrigo, entonces aquí tenemos las masas. Estas son entonces las masas, que es lo que nos pide, es el literal del problema. Vean entonces que no importa lo que el diagrama tenga representado, mientras usted entienda el significado del punto, de línea y las reglas de análisis, usted puede aplicarlas a cualquier diagrama. Vamos a ver, el literal E. Indique una composición de aleación con la que no se forme la mezcla eutéctica. Si me está diciendo composición, esto tiene que ser un porcentaje de plata y un porcentaje de cobre, con esta condición, que no se forme la mezcla eutéctica.
¿Cuáles son sus alternativas? Aquí la respuesta puede variar. Vamos a ver. Tal vez podría ser 5% cobre. Claro, muy Lo bien. demás. Vale, aquí tenemos la primera. 5% cobre, el resto plata. Muy bien. Ubicamos el 5 acá, ¿verdad? O incluso, quiero ver, bueno, lo vamos a poner aquí. Y bajamos. Y como se puede ver, no toca este punto de acá. Muy bien. ¿Cuál otra? ¿Qué otra aleación no sufre reacción eutéctica? Podría ser también 93% cobre, por decir Claro, algo. sí, claro, también 93% cobre. El resto plata. Muy bien. Estos son ejemplos de aleaciones que no sufren la reacción eutéctica. La reacción eutéctica está limitada para composiciones del 8.8 al 92. Vamos al último problema. 5 kilogramos de una aleación, 90% atómico de plata, 10% atómico de cobre, nos da la equivalencia en porcentaje en peso. Se calientan a 800 grados Celsius. A esa temperatura se encuentra totalmente como una solución sólida alfa. La aleación debe fundirse hasta que el 50% de la aleación esté líquida y el resto en la fase alfa. Esto puede lograrse ya sea calentando la aleación o cambiando su composición mientras que la temperatura se mantiene constante. ¿A qué temperatura se debe calentar la aleación para lograr ese 50% de líquido? O para que la aleación conste de 50% de líquido, ¿qué se tiene que agregar? ¿Plata o cobre? ¿Y en qué cantidad? Entonces hoy tenemos un problema que tiene dos alternativas. Fíjese que nos dice, tiene un 614 de cobre. Entonces lo voy a poner por acá. Vamos a poner en rojo. Digamos que aquí. 614. Como vimos en el problema anterior, esta aleación no sufre la reacción eutéctica. Y a 800, revisamos, está aquí, y la aleación se encuentra aquí. Como nos dice, a una temperatura de 800, tenemos una fase alfa rica en plata. Pero no es eso lo que se quiere, sino que al analizar esto es 100% solución sólida. ¿Pero qué se quiere? Se quiere que sea 50% de solución sólida y 50% líquido. Entonces, una de las opciones es calentar. ¿Hasta cuánto vamos a calentar? Hasta que se cumplan estas dos condiciones. Entonces, recordamos que estas son cantidades de fase. Cantidades de fase. ¿Y cómo calculo las cantidades de fase?
regla de palanca. Y si lo hago con una regla de palanca, necesito una isoterma. Pues esta isoterma es la temperatura a la que se debe calentar. Entonces, este problema se resuelve en una forma gráfica, porque a partir de la línea de composición, yo voy a marcarlo aquí con el láser, a partir de esta línea de composición hay que trazar líneas de temperatura en la que los dos brazos sean iguales. Entonces, para que se cumpla el 50% de solución sólida y 50% de líquido, los brazos deben ser iguales. Entonces se va trabajando, se va trazando aquí, 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 y más o menos se va buscando a dónde estas longitudes coincidan. Y después se hace lo mismo que hemos hecho, trazar la perpendicular, medir y leer. Entonces, no lo podemos hacer aquí, pero ustedes pueden repetirlo trabajando en el diagrama. Obtenemos una temperatura aproximadamente igual a 883. ¿Por qué tan precisa? Porque tracé la línea y medí. Recordemos que tenemos aquí divisiones de escala que representan deltas de temperatura y podemos medir aquí también. Entonces, cuando trabajamos con mediciones, pues prácticamente tenemos datos más cercanos. Bueno, esa sería la primera alternativa, trabajando gráficamente, buscando. Esto sería lo crítico, buscando que los bracitos sean iguales para que las cantidades de fase también se correspondan. Voy a ampliar un poco acá para que se vea, ¿verdad?, que tenemos esto. Estos dos bracitos se corresponden, ¿verdad? Son más o menos de la misma longitud. Si nosotros vemos este bracito de aquí abajo, pues la cantidad de líquido es este pedacito y la cantidad de sólido es todo esto. Si vemos este bracito de arriba, la cantidad de líquido es este pedacito y la cantidad de sólido pues es todo esto. Entonces se van trazando líneas hasta que los bracitos midan lo mismo. Entonces este es el método gráfico, tedioso, ¿verdad? Sí, pero hay que evaluar la alternativa. Está 883, vamos a tener 50% de solución sólida y 50% de líquido. ¿Qué pasa con la siguiente alternativa? Es modificar la composición. Entonces aquí vamos a modificar composición química. Y para modificar la composición química hay que agregar ya sea plata o cobre. Y además determinar ese delta de masa. Entonces ubicamos nuevamente la aleación está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Para tener
50% de líquido y 50% de alfa, pues vamos a trabajar en esta isoterma a 800, en la que tenemos un límite aquí y un límite acá. Este será nuestro Cl y este de acá, un C sub S o un C alfa. Observamos a 800. Esta línea de acá es la línea de 800, no la azul, sino que la blanquita. Entonces, aquí vemos la importancia de trabajar con los diferenciales, porque la línea eutéctica está a 779, pero de 779 a 800, pues hay 21 grados de diferencia. Ya no podemos decir, esto es un diferencial, ya no. Por lo tanto, gráficamente debemos determinar los interceptos de la línea de temperatura con la sólidos y la línea de temperatura con la líquidos para poder aplicar regla de palanca. ¿A efecto de qué? De determinar qué composición debe tener la aleación para que esté formada en lugar de 100% sólido, de 50% de solución sólida y 50% de líquido. Lo voy a marcar y lo voy a volver a ampliar. Entonces, quiere decir que vamos a tener por acá una nueva composición para que estos dos bracitos le vamos a llamar X y Y. Entonces, X sea igual a Y, brazos iguales. Voy a ampliarlo. Hoy sí se observa bien, ¿verdad? Vemos entonces que vamos a determinar una nueva composición y que estos brazos deben ser iguales. Pero hay otro punto. ¿Qué vamos a agregar? ¿Plata o cobre? Cuando nosotros vemos esto es escala de cobre y vemos que nos estamos moviendo de la composición inicial a un 6 para acá. Entonces quiere decir que en esta zona hay un número mayor. Vamos a ver, mire. 15. Está entre 10 y 15, ¿verdad? Hay un número mayor. Por lo tanto, eso sí que debemos determinar cuál es este valor de la nueva concentración. Y para ello hay que agregar cobre, porque nos movemos aquí. Entonces quiere decir que agregamos cobre. ¿Por qué agregamos cobre? Porque mire, el cobre está hacia la derecha. Si agregáramos plata, nos tendríamos que mover a la izquierda. Pero como nos estamos desplazando desde aquí a la derecha, agregamos cobre. Entonces aquí le vamos a poner más cobre. Bueno, entonces, ¿cuánto tenemos en la aleación original? Tenemos un C sub 0 de 93.86% en peso de plata y 6.14% en peso cobre. Una masa inicial de 5 kilogramos. En esta masa inicial y aplicando la ecuación que utilizamos en el problema anterior para porcentaje en peso, determinamos la masa de plata inicial y determinamos la masa de cobre inicial. ¿Cómo? Pues porcentaje de plata es igual a masa de plata inicial
sobre la masa total inicial. En este caso, por entonces de aquí pues despejamos esto y lo mismo hacemos para el cobre. Con un porcentaje de 23.86, la masa es de 4.603 kilogramos. El porcentaje de 114, la de cobre 0.107 kilogramos. Entonces, si vamos a agregar cobre, que la masa plata va a permanecer constante, porque solo vamos a agregar cobre. Solo se agrega cobre. Entonces, ahora vamos a determinar cuánto de cobre se tiene que agregar. Entonces, como ya hemos visto, la isoterma, hoy la vamos a dibujar separada. Pero ya les comenté que vamos a trabajar con nuevos datos. Este dato de acá lo vamos a hacer para arriba. Y este dato de aquí. Tenemos nuevos límites. Entonces, esos límites son, vamos a dibujar. A este lado tenemos líquido, lo voy a ir poniendo. Aquí tenemos líquido y aquí tenemos alfa rico en plata. Aquí tiene un valor de 7.76. Yo lo hice midiendo del mismo modo que hemos trabajado, 24.73. Y antes de que me pregunte, le voy a explicar cómo lo hice. Tracé los puntos para acá y trabajé en escala atómica porque es más fácil, está más lineal. Y después convertí a porcentaje en peso, porque aquí pues no dice, habría que ir trazando aquí de 5 en 5, ¿verdad? Entonces no está muy claro. Entonces por eso yo trabajé primero en esta escala que es más clara y después convertí a porcentaje en peso. Pero usted puede trabajar aquí si logra, ¿verdad? Porque aquí no me dice dónde que queda el 5, no me dice dónde queda el 10. Entonces, mejor primero determinar en porcentaje atómico y convertir a porcentaje en peso. Y obtuve estos valores. ¿Cuál va a ser mi pivote? Mi pivote será la nueva aleación. Pero, ¿cómo lo tengo que calcular? Recuerde que el porcentaje de alfa a G es de 50 y el porcentaje de líquido también es de 50%. Entonces, usted puede, ¿verdad?, aplicarlo para cualquiera de los segmentos y determinar el valor de C sub 0. Entonces lo podemos plantear de la siguiente manera. Yo le voy a presentar una manera. Este es porcentaje de líquido y esto es igual al porcentaje de alfa AG. ¿Cuál es el porcentaje de líquido? CO' menos 7.76 sobre la isoterma. 24.73 menos 7.76. ¿Cuál es el porcentaje de alfa?
24.73 menos CO' sobre 24.73 menos 776. ¿Verdad? Como acá ambos van por 100, pues eso se simplifica y lo mismo está en la longitud. ¿De dónde? Resolviendo, CO' tiene un valor de 16.2. Esto es en porcentaje en peso de cobre. Entonces, si la masa de plata es constante, esto tiene un valor de 4.693 kilogramos. Aplicamos nuevamente la expresión, ¿verdad? Porcentaje de plata va a ser igual a masa de plata sobre masa de la aleación por 100. Entonces, la masa se mantiene constante en la condición inicial, pero ahora tenemos una nueva aleación. Esta es una nueva aleación. Por lo tanto, vamos a tener una nueva composición y una nueva masa total. Entonces, la masa de plata se conserva y de acá el valor del porcentaje de plata pues tendrá que ser en correspondencia con este. Masa de AG 4.693 kilogramos. Porcentaje de plata, pues tenemos en este caso el 16.24, que equivale a la escala de cobre. ¿Y cuánto tenemos para plata? Tenemos que restar. ¿Cuánto tenemos para plata? Ajá. ¿Cuál es el porcentaje de plata? Vamos a ver si nos están escribiendo. Si tenemos 16.2 de cobre, ¿cuánto es el porcentaje de plata que hay en esa aleación? Ajá, niños, ¿se entiende esto? 83.8, muy bien. Entonces, ¿cuál es la nueva aleación? La nueva aleación es 16.2% en peso cobre, 83.8% en peso plata. ¿Y qué teníamos inicialmente? 6.14 de cobre. Entonces, el porcentaje de plata ahora es de 83.8. Y de acá despejamos el nuevo peso. ¿Cuánto nos da el nuevo peso? ¿Cuánto nos da el nuevo peso de la aleación? Ajá, veamos, despejemos MO'.
A mí me dio 0.760, no sé si lo hice bien. El nuevo peso, si teníamos 5. Ah, pues ahí ya me confundí. No, es que estamos despejando de aquí, ¿ve? Tenemos la masa de plata, que es constante, 4.693. Tenemos el porcentaje de plata, 83.8. Despejemos de aquí. Sí, pues sí, me dio 3.93. 3. Vamos a escuchar los demás. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos los demás? Ajá, quiero ver cuánto tenemos los demás. Chicos, tenemos problemas de despejes. Estamos despejando este, ¿verdad? Esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo. No olvidemos esto. Aquí están los valores. ¿Cuánto nos da la masa modificada? Ahora sí, creo que es de 5.60. Vaya, muy bien, 5 puntos. Hoy sí, ¿verdad? Porque es mayor que 5. Entonces, esta es nuestra nueva masa. Entonces, ¿cuánto es el delta de masa que hay que agregar? Será la masa modificada menos la masa inicial. Y esto será igual a la masa de cobre que se tiene que agregar. ¿Por qué solo la masa de cobre? Porque la masa de plata permanece constante. Entonces, la masa de cobre que hay que agregar será 5.60 menos 5 y vamos a tener un delta de masa de cobre de 0.6 kilogramos. Ya no vamos a tener los 0.307 kilogramos, sino que ahora la aleación tiene 0.300 más 0.6, 0.907, casi el kilo de cobre. Y con eso, no es de que al agregarle el cobre, pues esto se va a mover, no, porque esto hay que fundirlo y enfriarlo, ¿verdad? Porque por solo agregar cobre en estado sólido, vamos a convertir líquido a temperatura constante. Entonces, esta aleación deberá modificarse agregando cobre para que al llevarla líquido y enfriarla a 800 grados, tengamos líquido. Eso es lo que hace la industria de la fundición, ¿verdad? Hace balances de masa para poder obtener un producto con composiciones definidas. Si no entendió esta parte, entonces se la voy a explicar de otra manera. Masa modificada 560. Entonces, decimos, si la masa modificada es 5.60 kilogramos y el porcentaje de cobre en la aleación es ahora 16.2, entonces podemos trabajar de la misma forma, ¿verdad? El porcentaje de cobre
sobre la masa modificada por el 100%. Entonces ahora la masa de cobre es igual al porcentaje en peso de cobre, esto dividido por 100, multiplicado por la masa modificada. Entonces aquí tendremos 16.2 sobre 100 por 5.6. Y esto será la masa de cobre modificada, ¿verdad? Eso es lo que debe tener. Entonces simplemente multiplicamos, ¿verdad? 16.2 entre 100 por 5.6. Y ahí tenemos masa de cobre 0.907 kilogramos. ¿Y después qué hacemos? Delta de masa de cobre. Masa de cobre modificada, la aleación final, menos la masa de cobre inicial, ¿verdad? 0.907 menos 0. Teníamos 307. .307 y entonces el delta de masa de cobre 0.6. Y miren, es lo que tenemos acá. Entonces, vea que al entender las relaciones entre las variables podemos acortar el camino para la solución. Si no, nos toca hacer todo esto, pero ambos son correctos. Bueno, chicos, espero sus preguntas, sus dudas. Hemos resuelto 3 ejercicios sobre el diagrama con solubilidad parcial. Hemos involucrado la identificación de las escalas, así como, independientemente cómo se llamen, las reglas de análisis siempre implican la regla 1 en composición y cantidad en un campo de una sola fase, el 100%, y coincidencia de composición de fase con la composición de la aleación. Y en un campo bifásico, identificar la línea de enlace y aplicar regla de palanca. Entonces vamos a cancelar ahora acá y volvemos a la plataforma. Vamos a detener la grabación. Bien. Si no tenemos preguntas, esto sería todo.